Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy, espero que estén pasando un día fantástico. En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en un momento realmente conmovedor y especial que ha tocado el corazón de muchos, y que seguramente nos tocará también a nosotros. Vamos a hablar sobre Ande, esa actriz tan talentosa y querida, y un recuerdo muy particular que Kerem le trajo, un recuerdo que, como bien indica el título, la hizo llorar de pura emoción. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber más detalles, así que prepárense para un recorrido emocional. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia fascinante, quiero recordarles a todos aquellos que aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es una forma fantástica de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, que siempre tratamos de hacerlos lo más interesantes y entretenidos posible. Así que si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. Ahora sí, entremos en materia. La historia que vamos a desgranar hoy gira en torno a dos figuras muy conocidas y queridas en el mundo del espectáculo turco, y por extensión, a nivel internacional, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ustedes saben que su conexión ha sido objeto de mucha atención y especulación, y aunque siempre intentamos ser respetuosos con su privacidad, hay momentos que trascienden lo personal y se convierten en algo digno de ser compartido por la pura humanidad y emoción que transmiten. El título lo dice todo, Hande se derrite. El recuerdo que Kerem le trajo la hizo llorar de emoción. Esto no es solo un titular llamativo, es la descripción de un instante genuino, de una conexión profunda que se manifestó de una manera muy palpable. Para entender la magnitud de este momento, es importante recordar un poco el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin compartieron pantalla en una serie que los catapultó a la fama mundial, Sen Kalkam, o como la conocemos muchos, Love is in the air. La química entre ellos era innegable y esa chispa se trasladó, o al menos así lo percibió el público, a la vida real. Si bien nunca confirmaron una relación formal de la manera que quizás algunos esperaban, su amistad y el afecto mutuo eran evidentes para cualquiera que los viera juntos. Han sido vistos en múltiples ocasiones, compartiendo momentos que denotaban una cercanía especial, y eso es precisamente lo que hace que este recuerdo tenga tanto peso. Imaginen la escena. No estamos hablando de un simple regalo material, aunque los regalos materiales pueden ser significativos. Estamos hablando de algo que Kerem le dio a Hande, algo que tenía un valor sentimental profundo, algo que la transportó a un momento importante de su vida, o que le recordó la fuerza de sus lazos. Los detalles específicos de este recuerdo no siempre se hacen públicos, y es justo, pero lo que sí podemos inferir, por la reacción de Hande, es que era algo verdaderamente especial. Cuando una persona, especialmente una figura pública que a menudo tiene que mantener una cierta compostura, se derrite y llora de emoción, significa que lo que está experimentando es auténtico y poderoso. Piensen en las cosas que nos hacen llorar de emoción. Suelen ser recuerdos de infancia, momentos de gran felicidad o de profundo significado personal, gestos de amor y aprecio genuino, o incluso la reconciliación o el reencuentro con alguien importante. En el caso de Hande y Kerem, dado su historial juntos, es plausible que el recuerdo estuviera relacionado con su tiempo trabajando en la serie, con los inicios de su amistad, o quizás con algún momento personal compartido que Kerem quiso honrar. Quizás Kerem le trajo algo que hacía referencia a un recuerdo que solo ellos dos compartían, algo que ambos atesoraban de su tiempo juntos en las grabaciones, o de alguna aventura fuera del set. Podría ser una fotografía, un objeto simbólico, o incluso una carta. La belleza de este tipo de gestos es que no tienen por qué ser ostentosos para tener un impacto enorme. A veces son los detalles más pequeños, aquellos que demuestran que alguien te conoce realmente bien y que ha puesto tiempo y pensamiento en algo, los que más conmueven. La reacción de Hande no fue una escena de llanto, de tristeza o de dolor. El título es muy claro, llorar de emoción. Esto sugiere que las lágrimas eran de alegría, de gratitud, de una profunda sensación de ser valorada y recordada. En un mundo donde las relaciones pueden ser efímeras, donde la fama puede crear distancias, el hecho de que Kerem le trajera algo que la hizo derretirse de esta manera habla volúmenes sobre la conexión que comparten o que compartieron. Es un testimonio de la importancia que cada uno tiene en la vida del otro. Podemos imaginar a Hande abriendo ese recuerdo, quizás en un momento tranquilo, o tal vez incluso frente a Kerem, y cómo las imágenes o las sensaciones que evocaba la invadieron. Esa pequeña chispa a que se enciende cuando un recuerdo poderoso nos golpea,
esa sensación de calidez que se expande por el pecho, seguida por la inevitable oleada de lágrimas. No son lágrimas de debilidad, sino de una profunda conexión emocional, de una vulnerabilidad que se permite florecer ante alguien de confianza. Y que Kerem haya sido el portador de ese recuerdo, la persona que conscientemente o no, desencadenó esa respuesta tan genuina, es lo que hace que la historia sea tan especial. En el mundo de las redes sociales y la vida pública, donde a menudo vemos versiones curadas y editadas de la vida de las personas, un momento como este se siente increíblemente real y refrescante. Nos recuerda que más allá de las cámaras, de los guiones y de los flashes, estas son personas con sentimientos, con historias, con conexiones que los mueven profundamente. La emoción de Ande es un reflejo de la humanidad compartida, de la capacidad de las personas para afectarse mutuamente de maneras muy profundas y significativas. Este evento también pone de relieve la importancia de los recuerdos y de cómo estos pueden mantener vivas las relaciones y los sentimientos a lo largo del tiempo. Un recuerdo no es solo un pedazo de pasado, es una llave que abre puertas a emociones, a sensaciones, a la esencia de lo que vivimos. Y cuando ese recuerdo es compartido, o cuando alguien especial te lo trae de vuelta, el impacto es doble. Es una forma de decir, te recuerdo, valoro nuestro tiempo juntos, tú eres importante para mí. Y para Ande la respuesta fue clara, esa expresión de Kerem la conmovió hasta las lágrimas. Es posible que este recuerdo estuviera relacionado con algún proyecto específico, tal vez con un momento de gran dificultad que superaron juntos en el set, o quizás con una anécdota divertida que solo ellos dos entenderían. O tal vez, y esto es especulación, pero una especulación dulce, podría ser algo relacionado con la forma en que se conocieron, o con uno de los primeros gestos que demostraron que había algo más que una simple amistad entre ellos. La verdad es que independientemente del contenido exacto del recuerdo, su efecto es la parte más importante de la historia. Este tipo de momentos nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuáles son esos recuerdos que nos hacen sentir de esa manera? ¿Quiénes son las personas en nuestra vida que tienen ese poder de tocarnos el alma? ¿Y somos nosotros capaces de crear esos momentos de emoción genuina para los demás? En una sociedad que a menudo valora la superficialidad, estos instantes de conexión profunda son tesoros que debemos apreciar y cultivar. La reacción de Ande al recuerdo de Kerem es un hermoso recordatorio de que incluso en medio de la fama y la presión, los lazos humanos y los gestos de afecto sincero tienen un poder inmenso. Nos muestra que a pesar de las especulaciones y las suposiciones del público, hay una base de respeto, de aprecio y quizás de un cariño que va más allá de lo profesional. Y eso en sí mismo es una historia digna de ser contada. Así que, para resumir un poco, hemos explorado la conmovedora reacción de Ande Erçel ante un recuerdo que Kerem Bürsin le trajo, un recuerdo que la llevó a las lágrimas de emoción. Hemos hablado de cómo estos momentos, incluso sin conocer los detalles exactos, revelan la profundidad de las conexiones humanas y la importancia de los gestos sinceros. Hemos reflexionado sobre el poder de los recuerdos para evocar emociones fuertes y cómo estos instantes de autenticidad son valiosos en la vida pública y privada. La historia de Ande y Kerem, y este momento en particular, nos recuerda que detrás de las figuras públicas hay personas con sentimientos, con historias y con la capacidad de impactarse mutuamente de maneras muy profundas. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me encanta poder compartir con ustedes estos momentos que nos conectan con la parte más humana de nuestras celebridades favoritas. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que podría haber sido ese recuerdo especial? ¿Les han traído a ustedes algún recuerdo que los haya hecho llorar de emoción? Dejen sus pensamientos y sus propias experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber de ustedes. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o emotivo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su like nos ayuda muchísimo a saber que estamos haciendo un buen trabajo y a que el canal siga creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem, o que simplemente aprecian las historias con corazón. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.